Y como les prometí, aquí les dejo una segunda parte del video sobre cómo analizar nuestras partidas. Ya es con un ejemplo concreto sobre una partida mía, una partida que yo perdí y saqué conclusiones muy importantes. No profundicé mucho en las variantes, es una partida bastante compleja y dinámica, pero yo creo que el mensaje le llegará, sobre todo esa forma de yo sacar las mejores conclusiones luego de perder esa partida y analizar otras partidas con posiciones, características similares. Entonces nada, espero que lo disfruten. Voy a leer sus comentarios, compartan si es posible la información y no olviden suscribirse a los que no lo han hecho. Gracias. Bueno, esta partida se jugó en un torneo abierto en México hace ya bastante tiempo. En el año 2007 yo estaba luchando por los primeros lugares y yo jugaba con piezas negras aquí. Jugaba frente al futuro gran maestro León Hoyos, un jugador que en esa época bastante joven pero ya bastante fuerte. Nada, yo estaba intentando luchar por la victoria con piezas negras para tratar de ocupar los principales puestos en el torneo. Y ahí comenzó la partida. Mi rival comenzó con E4, C5, caballo F3, D6. Yo jugué la defensa siciliana, variante de Najdorf, que en esa época era bastante frecuente en mi repertorio y genial para el tipo de lucha que yo quería buscar. Ya en esta partida el inicio de la misma iba ya marcado con un aspecto psicológico importante a resaltar. Era eso, que yo quería intentar ganar a toda costa para buscar las mejores posiciones en el torneo. De ahí que iba con esa disposición de un juego agresivo y de luchar por el punto a toda costa. De ahí se refleja en mi elección de aperturas. Alfil E3, E6. Este tipo de juego no era tan frecuente en mi repertorio, a pesar de que yo jugaba la siciliana. Normalmente empleaba más los juegos con E5. Estas estructuras siempre fueron, eh, digamos, de más gusto para mí cuando empleaba este tipo de sistema. Pero bueno, yo jugué E6, F3, caballo C6. Esta posición las negras pueden darle un tratamiento de diferentes formas. B5 es lo más común, jugado por muchos jugadores. Es una posición sumamente teórica del ataque inglés. Pero bueno, yo me decanté por caballo C6, que es una línea empleada por Kasparov, entre otros, y bastante sólida. De buena reputación teórica, digamos. G4. Dama de 2 también es, digamos, más natural, pero bueno, G4 sin duda la que empleó mi rival es posible. Alfil E7, dama de 2, el plan natural, las blancas se van a enrocar largo, las negras enrocarán corto y sin duda quedará planteada una batalla de la siciliana bastante frecuente. Enroque corto, enroque largo, caballo por D4, todo teórico también, un juego bastante lógico, alfil por D4 y B5. Bueno, podemos observar en esta posición que es una defensa siciliana. Estos esquemas típicos de estas variantes donde se juega con enroque de diferentes flancos. Las blancas, el plan está definido por su estructura de peones. Está claro que van a lanzar un ataque sobre el flanco rey mediante el avance natural de G5. Quieren jugar H4, H5. O sea, esto es lo típico. Y entonces las negras también jugarán sobre la idea de B4, A5, A4. Nuevamente también sus planes más naturales. Las negras van a buscar contrajuego por la columna C también. En fin, es una defensa siciliana donde se presenta un juego dinámico normalmente, de ataque agresivo, y el factor tiempo va a ser sumamente clave. La forma de imprimir velocidad al ataque y a la iniciativa. Mi rival jugó rey B1, bastante natural también. Caballo de 7. Las negras llevan el caballo al flanco dama. Hasta aquí todo también es conocido. Diferentes planes para ambos bandos. H4, dama C7. Otra movida preparatoria del juego en el flanco dama. Las negras disponen sus piezas de la mejor forma y preparan el avance B4, el desarrollo del alfil a B7, G5, B4. Y bueno, en esta posición que aún típica y teórica en la práctica, las blancas tienen dos decisiones. Yo todavía estaba en mi preparación teórica y me sentía confiado en esta posición, sobre todo eso porque sentía que mi rival no estaba a la altura de los conocimientos teóricos y podía
sacar algún provecho de eso. Ahora las blancas tienen la decisión clave de hacia dónde retirar el caballo, ¿no? Hacia E2 o hacia A4. Ambas jugadas tienen sus virtudes. Digamos, el caballo en A4 tiene la ventaja de que frena el avance de peones del negro de A5 y A4, pero al mismo tiempo el caballo en E2 puede llegar rápido al flanco rey, ¿no? Digamos, caballo E2 puede ir a G3 y H5, como se ha visto en posiciones parecidas, se incorporaría esta pieza al ataque, pero según la práctica, caballo A4 es más precisa, es lo crítico. Donde existe mucha teoría, yo creo que no vale la pena tampoco profundizar tanto, porque aquí hay alfil B7 es lo principal, dama por B4 o B3 es otra jugada crítica, pero en caso de dama por B4, alfil C6, caballo C3, torre FB8, dama C4 y dama B7. Y bueno, existe muchas partidas en la práctica aquí donde las negras tienen compensación por el peón gracias a su juego de iniciativa en el flanco dama, pero bueno, la posición es bastante aguda y posibilidades para ambos bandos. Mi rival me jugó caballo E2, él se fue por la otra idea, pero yo sentía que no era lo más correcto. Pero en este momento ya no podía recordar claro la teoría, pero sí sentía que los planes del negro seguían siendo natural, ¿no? Yo jugué caballo E5, rápido ataco el peón de F3 y al mismo tiempo el caballo se ubica hacia la casilla C4. El plan negro igual sigue siendo el avance en el flanco dama, 5 a 4. O sea, que se puede jugar la posición mm, con sentido común, ¿no? F4, blancas defienden o sea, el peón de F3, caballo C4. Otra jugada era caballo F3, pero no tenía sentido capturar en este momento el alfil, ya que el caballo es bastante activo en caso de, por ejemplo, dama E3, caballo D4, caballo D4. Sin este caballo negro sería más difícil para o sea, las negras lograr una iniciativa concreta y se ve que las blancas quieren jugar F5 en la próxima jugada y F6 posible, o también pueden seguir con H5, G6. No me gustaba esta posición, o sea, caballo C4 gana un tiempo importante atacando la dama y sigo el juego en el flanco dama. Dama D3, A5, otra movida consecuente con la idea de las negras. Aquí se ve que las negras quieren jugar alfil A6 y torre FC8, por ejemplo, y estarían llegando mucho más rápido, ¿no? Realmente aquí yo me sentía muy bien en la posición, me daba la impresión de que el juego blanco era más lento, ¿no? Ahora mi rival juega G6, otra movida típica de la siciliana, buscando la forma de abrir cuanto antes el juego en el flanco rey, donde evidentemente las blancas tienen que jugar. Cualquier otra movida, digamos, H5 por ejemplo, sería un poco lento porque alfil A6, atacando la dama, dama F3 por ejemplo, torre C8, y se ve que las negras están muy bien, ¿no? Hay amenazas tácticas sobre el punto C2, sigue A4 y B3 también. O sea, el juego blanco me parece aquí que es mucho más lento. Mi rival jugó G6, ahora E5. La posición se puede ver que se está agudizando bastante. Este tipo de posición, el cálculo concreto es lo que manda. Las tomas de decisiones tienen que estar basadas en eso, en cálculo concreto, en entender también un poco la posición. Yo sentía que esta ruptura en el centro, limitando la actividad del alfil de D4, era lo más fuerte. Ganaba un tiempo importante y frenaba la iniciativa de las piezas negras. En caso, por ejemplo, de tomar en G6, H5, y yo no veía tan claro esto, ¿no? Es como que justificaba la idea de mi rival. Por eso E5 me pareció la reacción más fuerte. Mi rival continuó F por E5, también otra movida bastante natural. D por E5, atacando el alfil. Y ahora, nuevamente las blancas tienen una decisión importante, ¿no? Digamos que
la retirada del alfil a F2, por ejemplo, no funciona. Si en caso de alfil F2 ahora seguiría, entre otras movidas, torre de 8. Y la dama no tiene casilla, ataca a la dama y se ve que si aparta la dama, la torre de D1 estaría en el aire, ¿no? O sea, están capturando esta pieza las negras. De ahí que mi rival jugó caballo F4. Una jugada bastante creativa y bonita, atípica, porque, o sea, las negras están atacando una pieza y las blancas ubican otra pieza en la mira del peón de E5, ¿no? Que se puede comer en D4 y en F4. Para entender un poco lo que está pasando, si nos ubicamos más o menos en cómo ha sido el desarrollo del juego, vemos como que el juego negro ha sido bastante más natural, más consecuente de cierta forma, y las blancas como que están haciendo cosas artificiales. Para que funcione normalmente cosas así tácticas muy ingeniosas tienen que haber justificaciones y fundamentos. Aquí se ve que las blancas no tienen un buen desarrollo, como que están por la mínima intentando mediante un juego táctico crear complicaciones, pero sin un fundamento sólido. No quiero complicar mucho con este comentario, pero más o menos para que entiendan que a veces nos tenemos que preguntar si ese tipo de cosas estamos jugando nosotros de forma correcta para que o incorrecta que lleve que nuestro rival tome ese tipo de medidas un poco desesperadas. Y si la respuesta muchas veces es esa, no, que nuestro juego ha sido correcto y contundente, normalmente entonces los golpes tácticos así como muy ficticios, vamos a decirlo de alguna forma, no funcionan. Otra cosa es que encontremos el camino correcto, ¿no? Para castigarlo. Pero si entendemos por fundamento, por concepto, como que tenemos la razón, entonces es más fácil ubicarnos en el juego táctico y concreto y resolver los problemas. Bueno, espero que hayan entendido, más o menos va por ahí, que mi sentimiento durante la partida era ese. Yo no me creía realmente el juego blanco, que fuera efectivo de esta forma, pero me falló el cálculo concreto al mismo tiempo. O sea, ahora yo tomé en D4. Y me parecía bastante natural buscar una posición más cómoda para mí y eliminar piezas con potencial de ataque, pero la movida alfil A6 ahora era una jugada bastante fuerte y conceptual también porque termino el desarrollo, amenazo, como ven, el rayo X contra la dama, se amenaza el caballo A3 y se mantienen las dos piezas atacadas, el alfil de D4, el caballo de F4. ¿Cuál es el fundamento de las blancas? Tienen varias movidas, por ejemplo, caballo de 5 ganando un tiempo, dama de 6, muevo la dama, G por H7, rey H8 y ahora sigue atacado el alfil de D4 y la amenaza caballo A3. Dama G3, E por D4 y las negras están ganando, no hay una compensación por la pieza de menos. O sea, después de alfil A6, por ejemplo, en caso de G por F7, sencillamente torre por F7, caballo de 5, dama C6. En fin, esta movida, esta fuerte movida, le daba prácticamente una ventaja casi ganadora a las negras. Y yo en mis cálculos omití esta variante. Uno de los detalles aquí era que en caso de G por H7, había que jugar rey por H7, admiración. O sea, este detalle recuerdo que fue el que pasé justo por alto, un detalle táctico importante porque si rey H8, dama G3 ahora, una jugada espectacular y se están salvando las negras en esta posición porque ahora yo no puedo tomar en F4, en caso de peón por F4 existe el mate en G7 y después de tampoco puedo tomar peón por D4 porque seguiría caballo G6 y mi dama en C7 quedaría, o sea, se pierde, ¿no? Pero rey por H7, este detalle que sacas el rey a esa casilla, pero nuevamente las blancas no tienen forma de aprovecharlo. Caballo de 5, dama de 6, dama F3 por ejemplo, y sencillamente tomo en D4 y las blancas no tienen forma de lograr un ataque o compensación por la pieza, sencillamente. Pero bueno, continuamos. Yo tomé en D4, caballo de 5 forzado. Las blancas no pueden tomar ahora dama por C4 porque se perdería el caballo de F4, ¿no? Caballo de 5. Ahora caballo por B2. Claro, me atacan mi dama y en caso de yo mover la dama a E5 a otra casilla, las blancas van a tomar el caballo de C4. Entonces era importante yo ganar este tiempo. Caballo por B2. Dama por C5. Forzado también. Dama C5. G por H7.
rey H8, caballo por E7, dama por E7, torre G1, las blancas ganan un tiempo amenazando el mate sobre G7, F6, rey por B2 y alfil E6. Después de todas esas jugadas bastante forzadas, se ha llegado a esta posición donde no es tan fácil evaluarla. Digamos que las negras están bien, pero ya no es tan claro el ataque porque la posición va adquiriendo un carácter simplificado y las negras también tienen que ir pensando en que puede llegarse a algún final, ¿no? Pero el rey blanco de momento me parece que está más inseguro que el rey negro. Dama de 6, dama F7, E5, A4 y alfil B5. Bueno, esta posición es muy interesante, muy instructiva desde el punto de vista práctico y lo que le hablaba yo en mis comentarios sobre los momentos críticos. Este es un momento de esos en la partida donde yo tengo que tomar una decisión importante, producto de todas las variantes que existían en la posición. Ambos rivales nos íbamos quedando con poco tiempo y era fácil tomar una ruta equivocada aquí porque la posición es muy aguda y la comprensión puede fallar, ¿no? El cálculo también. O sea, es importante entender qué está pasando. Yo jugué B3, que de cierta forma tiene lógica porque quiero abrir la posición del rey blanco y eliminar sus peones, ¿no? Pero la jugada A3 en este momento posicionalmente era mucho más justificada porque ¿qué pasa? Se está acercando un final y mediante A3 se fija la debilidad de A2 y más importante es que una vez que el rey, por ejemplo, se mueve a A1, las negras pueden continuar con F5 y siempre existiría un tema de mate en la octava, ¿no? Gracias a este peón en A3, el peón en A2 se puede capturar también. Entonces, posicionalmente esta jugada era mucho más fuerte, pero al mismo tiempo este B3 fue tomado en base a esa predisposición, digamos, a esa psicología que yo llevaba, que necesitaba, quería intentar lograr la victoria de todas formas. Entonces me parecía que para buscar ese tipo de juego complicado, B3 era la jugada que pedía la posición. Pero luego en mis análisis yo llegué a la conclusión que por motivos prácticos, principalmente, A3 era una jugada más conceptual. Pero bueno, seguimos en la partida. B3, C por B, A por B, A4. Las negras ahora mantienen su peón en B3, han logrado abrir de cierta forma el rey blanco, pero el peón de A4 es potencialmente bastante fuerte porque está pasado y alejado. Entonces, si la posición se simplifica, este peón puede definir la partida. Entonces, las negras tienen que tomar eso en cuenta. Torre AC8, continué con esta movida bastante lógica. Torre D2. Aquí nos acercábamos al 6 not, al apuro de tiempo. Jugué torre C2. Esta jugada tampoco es la más correcta. Tal vez dama A7. Y la posición sigue siendo extremadamente complicada. Pero bueno, torre por C2, B por C2. Mi rival jugó rey por C2. Torre F1 era más fuerte, era más precisa. Yo jugué F5. Nuevamente, peón por E5 era mucho mejor. Y en caso de torre F1, dama G6. Pero bueno, F5, rey B2. Torre C8. A ver, nuevamente, otro momento importante. A falta de tiempo era ya difícil de encontrar el mejor camino. Pero F4 era la forma de jugar, avanzar el peón F3, F2, con el objetivo justo ese de crear un contrajuego gracias a ese peón, ¿no? Pero bueno, yo continué torre C8, torre C1, torre por C1, rey por C1, rey por H7. Esta simplificación le benefició de mucha forma al blanco, porque ahora el blanco tiene, además del peón de ventaja, una fuerza muy fuerte con sus piezas muy activas, la dama en D6 y sobre todas las cosas el peón pasado A. La partida continuó alfil D3, G6, A5, alfil C4, rey D2, alfil por D3, E6, muy fuerte jugada intermedia, dama F6, rey por D3, dama A1,
dama C7, rey H6, dama C3, dama B1, rey C4, dama E4, rey C5, rey H5, dama H8. Y en esta posición simplemente abandoné porque no hay esperanza después de rey G4, dama D4, y la posición colapsa, ¿no? Están perdidas las blancas. Esta partida, bueno, no quise profundizar tanto en las variantes porque era demasiado y no es el tema del video, sino más bien para mostrar cómo esta partida que yo perdí, luego de analizarla con todos los tips que yo le comentaba anteriormente, llegué a conclusiones valiosas. Una de las principales conclusiones que llegué uniendo el análisis de esta partida a otras partidas con patrones parecidos era, primero, que es muy importante tratar de jugar siempre con la mayor objetividad posible sobre lo que está sucediendo en el tablero y no ubicarnos en las cosas externas, en las situaciones, en los torneos, de exigirnos antes de la partida que tenemos que ganar por una cuestión subjetiva o por X motivo, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar en el tablero, no pensar en nuestros rivales, sino eso, buscar la forma de ser lo más objetivo posible, sea la situación que sea en el torneo contra cualquier rival. Esa fue una de las conclusiones valiosas que saqué. Y otra de las conclusiones muy valiosas que saqué de esta partida, no, igual analizando otras partidas que me daban esa misma información o muy parecida, era que justo ese tipo de posiciones sicilianas así, muy dinámicas de enroques opuestos, donde el dinamismo, donde el cálculo concreto, donde a veces por una mínima falla, un mínimo error, depende de la partida, no iba con mi filosofía y mi estilo de juego. Yo me di cuenta que ese tipo de posiciones no me sentía del todo cómodo y poco a poco lo fui eliminando de estas variantes de mi repertorio de apertura y de mi estilo de juego. Entonces, esto es un ejemplo justo de lo que le estaba hablando sobre la importancia del análisis de nuestras partidas, sobre todo enfocarnos en las partidas que perdemos, tratar de analizar varias y buscar patrones que se repitan, situaciones que puedan ser bastante parecidas o similares y nos den información para entonces, en base a eso, nosotros trabajar. Es muy importante, yo creo, también escribir, algo que yo también hago, siempre hacía y lo hago. No solo escribir las variantes, sino con palabras, escribir lo que sentíamos, los conceptos, porque así es más fácil también quedarnos con la información que se nos grabe, repetir las cosas. Después, cuando al cabo del tiempo regresemos a esa partida, es más fácil leer ese contenido sin variante y nos da también mayor información sobre nosotros. Entonces, pues nada, yo espero que estos consejos, estas sugerencias, que para nada son verdades absolutas, pero bueno, están basados en mi experiencia, les pueda servir en su proyección, en su preparación y que de cierta forma les revele ciertas cosas, sobre todo a los jugadores que andan buscando esa información, ¿no? Que hay poca información al respecto en la literatura ajedrecística sobre qué buscar en las partidas. Yo creo que es eso, ¿no? Momentos críticos, buscar información sobre quiénes somos nosotros, patrones, procesos de pensamiento, en fin, la mayor cantidad de información que nos diga quiénes somos nosotros, qué hicimos mal y dónde podemos mejorar para entonces a partir de ahí tomar el camino a seguir y buscar los métodos que nos puedan ayudar a resolver esos problemas. Entonces, pues nada, espero que el video le sirva, que sea instructivo. Me gustaría leer sus comentarios, sus opiniones. Para los que no se han suscrito, suscríbanse para que les siga llegando la información y estén pendientes de los próximos videos que voy a sacar. Ayúdenme también con un like, eso es positivo para el video, es una forma de apoyarme y de mantenernos, o sea, motivados para seguir trabajando y saber yo que le estoy aportando a los amantes del juego de ajedrez. Entonces nada, ahí les dejo el video, espero leer sus comentarios y nada, pronto voy a estar sacando otro video muy interesante.